y todo eso. Nos queda ver lo de la participación, que justo me vino bien lo que hicieron las chicas para ver que andábamos encaminadas, ¿sí? Después nos quedaría ver el texto de la BOB, que vieron que la consigna sigue la propuesta de la BOB y la consigna. Entonces, ¿qué quieren ver primero? La consigna, ¿no? Sería lo mejor ver primero, ¿sí? Y tienen ahí la consigna a mano, ya la habíamos comentado, pero ahora voy a hacerlo lo aburrido del mundo, que es compartir en pantalla y todo eso, pero lo hacemos hoy y después veremos las dudas. Lo que yo recién estaba hablando con las chicas es que en principio no se estresen porque tenemos tiempo y yo voy a acompañar la realización del trabajo, ¿sí? No las voy a dejar, no les voy a dejar ahí. Háganlo y yo me voy no sé, a tomar un café, no, ¿sí? Así que voy a estar ahí acompañando, nadie entre en pánico. Era la consigna, la clase 7. Bueno. Veamos esto y luego, total, tenemos tiempo para ver lo teórico, ¿sí? A medida que avancen las clases. Bueno, cursos están débiles, así que sí. ¿Ustedes me escuchan bien o estoy como Sí. Dori de Buscando a Nemo? Bueno, pongo a compartir. Quería decir una cosa. No leí todo el proyecto de ley, pero estuve leyendo el proyecto de lenguaje inclusivo. Marisol, te quería agradecer. Lo pude revisar, está bueno, sobre todo vieron que estábamos con la discusión de sí, no, el lenguaje inclusivo. En el sentido de que, por ejemplo, si ustedes quieren usar en el trabajo la X, o el les, o las les, o no, lo pueden hacer, pero invito a que tratemos de usar, no el les, pero por lo menos las y los, ¿sí? En la medida de lo posible. No le voy a bajar puntos por no usarlo, pero me pasó el otro día algo que les quería comentar, que era una clase de la práctica, una secuencia, ¿no? Yo les pido que sí o sí usen que aborden la ESI, digamos, en algún punto de la práctica, que se aborde la ESI. Y la clase era perfecta, y hablaba del género y de las relaciones, y bueno, uno de los ejes de la ESI, pero decía los estudiantes, los alumnos. Y me resultó un poco contradictorio, pero bueno, entiendo que bueno, todavía está ahí ese tema. O sea, me parece que si hablamos de ESI, yo creo que habría que dar lugar al lenguaje inclusivo. No sé qué piensan ustedes. Tiene que ver con sociolingüística. Y tiene que ver con la concordancia también, ¿no? Con lo que uno piensa y dice. Claro, porque ahí hay, igual la ESI no toca directamente el tema del lenguaje inclusivo, no aparece, pero bueno, estamos hablando de inclusión, de la diversidad, de ese tipo de cosas. Bueno, para que lo piensen, ¿sí? Si no quieren usar si quieren usar el les, va a estar bien. Profe, la ley de ESI es previa a todas estas discusiones, digamos. Sí. O sea, porque la ley de ESI, digamos, empezó a discutir 2009, no me acuerdo, 2008, 2006 no me acuerdo. es la ley ESI. 2006, bueno, imagínate antes, cuando todavía en ese momento ni se hablaba del lenguaje, del tema. Por ahí sí se empezaba a hablar un poco del tema del género, pero no como ahora. Yo te quería comentar que estoy en un grupo que nada que ver de nada, que se llama un grupo Crecimiento Personal, nada que ver, ¿no? Pero sí. se generó una discusión porque una persona puso un video de un mexicano, que andaba dando vueltas ese video de este mexicano, que defendía el lenguaje de la Real Academia Española, diciendo que el que utilizaba el otro lenguaje éramos unos burros. Sí. ¿No? Esa es la, digamos, en síntesis lo que dice. Sí. Entonces, bueno, este grupo ponen eso y otra gente empieza a querer defender el tema del lenguaje inclusivo. Y otra persona, pero ahí vi la violencia, yo nunca había, porque uno se junta más o menos con los parecidos, ¿no? Claro, obvio. Es así. Pero ahí se generó una violencia tan fuerte que ahí me di cuenta lo que genera, digamos, lo del lenguaje inclusivo, aquellas personas que no quieren, que están, como, tienen como hasta una bronca, no sé, violencia, ira. Eso es lo que noté,
y la verdad es que yo por ahí no lo utilizo el lenguaje inclusivo, pero porque es una cuestión de que me cuesta, no me sale natural. Claro. Por ahí lo tengo que pensar, como hablar un nuevo idioma, viste que lo tenés que pensar. Todas y todos tenemos que pensarlo, pero justamente Claro. esa es la posición, pensar en eso y ponerlo en la Claro, bueno, es como que, bueno, si estoy por ahí en la escuela, hoy estaba en la escuela y los chiques, ahora digo, los chiques de sexto estaban con la ESI todos los viernes, a la última hora, la seño los saca a la placita ahí de la escuela y bueno, están trabajando la ESI, viste las revistitas esas de ESI que han llegado a las escuelas, y bueno, entonces les pone, la seño los deja como libremente que puedan leer sobre ellos, y está en el colectivo la compañera y está con Me muero Sol en el bondi. María Sol, no gastes tus datos, porque todavía estamos conversando de otra cosa. Si querés te avisamos cuando Hola, empecemos a hablar de la consigna, ¿querés? Así te conectás. No, perdón, pasa que me faltan 15 minutos todavía para llegar a mi casa y entonces me pierdo la clase. Bueno, pero te podemos, bueno, como quieras, yo por los datos, me da pena, estoy grabando. Dale, más que nada para que sepas que estoy conectada. Sí, no te preocupes, no. Cuando llegues a tu casa, conectate. Igual si querés estar conectada desde el colectivo, hacelo, pero va a quedar grabada la clase, ¿sí? No te preocupes. No es necesario. No es para tanto, no es una cuestión de vida o muerte la clase de sociolingüística. Bueno, No igual pasa nada, profe. agradezco que el interés, por supuesto, pero no te preocupes. Bueno, continuemos con, perdón, Marisol, que te interrumpí. No, está bien. Yo simplemente quería compartir eso, el tema de que por ahí cuando uno está en situación o en intercambio con los chicos es más fácil, porque ellos, digamos, como que son más abiertos. Claro, en ese sentido. A mí, por eso digo, a mí me cuesta un poco más. No sé si es porque estoy vieja y me junto solo con viejos, o qué, o con gente que no usa el No lenguaje estás vieja y inclusivo. no tiene nada que ver, podés tener 20 y 15 y no usar el lenguaje inclusivo. No tiene Me di que cuenta ver. también, por ejemplo, hay una generación que utiliza todo el tiempo una palabra que es básicamente. Eso me di cuenta también. Hay toda una generación que dice esa palabra. Yo dije, yo no soy de esa generación, me di cuenta el otro Sí, día. muy coloquial y lo llevan digamos, al registro formal. Sí, y me di cuenta el otro día porque fui al festejo de Julio Cortázar, que hicieron ahí en Banfield, los profes Daniel y Silvia, entonces, y había gente muy joven, y utilizaban este lenguaje. Yo digo, wow, viste, empiezo a tomar, digamos, Sí, nota de lo que bueno. uno, digamos, Ya qué sé yo, estás, del ya lenguaje. no hay vuelta atrás, no hay vuelta No hay atrás. vuelta atrás. Es verdad. Ya uno empieza a ver el lenguaje en uso. Sí, está muy bien, está bueno. Sí, yo solamente quería decirles que ustedes pueden usar las y los, no necesariamente tienen que usar les, ¿sí? O las personas o lo que fuere, pero esto que dijo Bárbara, ¿no? La coherencia de si vamos a ser inclusivos, bueno, tratemos de no decir los estudiantes, los alumnos, porque choca un poco ya pensar solo en el los y no pensar en que refiere solo al grupo de varones, ¿sí? Para que lo pensemos. Y que quiero decir que si ustedes usan les o usan la X, el trabajo lo pueden hacer, por supuesto, ¿sí? Bueno, ya definimos los grupos para las que Nico, María Sol, bueno, las que entraron recién. Bueno, si no sabían en qué grupo estaban, pregúntenle a sus compañeros. Y ahora vamos a comentar la consigna. Y luego abordaremos lo teórico que podamos y si no, seguimos con lo teórico de la clase que viene. ¿Sí? Entonces voy a compartir la consigna. Vieron que es lo que está de moda, compartir la pantalla. Pueden ver ahí todo el coso, el choclo que ni me acuerdo, 9 páginas, bueno, es un poco, cosa que está la bibliografía y todo, ¿sí? Bueno, acá, digamos, la consigna vincula el texto, directamente se relaciona con el texto de la voz, ¿sí? Entonces,
como me pareció que podía hacer preguntas y ir respondiéndolas, como para guiar un poco la propuesta. Esto también, ¿no? Tratar de ser lo más específicas posibles en las consignas, y no tirar una consigna así general, porque la gente necesita saber lo que tiene que hacer. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Estudiar el lenguaje en uso. Esto es importante. Es el uso, ¿sí? Lo que dicen las y los hablantes en su contexto cotidiano, tal cual lo propone la BOB. Y esto quería agregar que el trabajo que compartió María Gabriela, hoy lo incluí en la clase esta, la de hoy, que sería la clase 7, para que lo lean. No les voy a poner como obligatorio, pero es un gran aporte que le agradezco mucho a María Gabriela, porque No lo pongas como obligatorio porque me van a te van a matar te un van a hacer gualicho, bullying. ¿viste? No, Gracias, Van a María hacer Gabriela. tu muñeco, claro, no. como el de Por gente favor. rota, el último de gente rota, que la señora tiene un muñeco ahí que lo pincha. Bueno, después mírenlo. Ay, no. Bueno, igual no funciona. Si funcionara de gualicho, ya estaríamos todos muertos, engualichados. Bueno, entonces ese trabajo que compartió ya está muy bien, es muy cortito, son 8 páginas, y es un ejemplo, además de lo que hizo la BOB en este capítulo, de un ejemplo de Argentina, el uso del grupo oculto, las palabras septiembre, ¿no? El grupo PT, la presencia o ausencia. Acá es la presencia o ausencia de la R, ¿sí? Entonces léanlo, que les va a venir bien, es muy cortito, es un ejemplo, ¿sí? A seguir. Entonces, esto es importante. El lenguaje en uso, lo que dicen las personas en su contexto cotidiano. Es decir, no podemos hacer un estudio de escrito, de lo que escriban las personas, porque eso daría cuenta de que no entendimos lo que había que hacer o no estamos entendiendo la materia. La materia estudia el habla, ¿sí? Entonces, lo digo porque ha pasado en otros años, en otros grupos, no sé si ya lo conté, que no sé, querían estudiar el lenguaje de la gauchesca. Porque eso es, ahí hay confusión. Si yo digo que voy a hacer un análisis sociolingüístico de la gauchesca. ¿Tiene que ver porque eso ya está escrito y no lo estamos escuchando? Bueno, primero que está escrito y lo escribió Hernández o los distintos poetas de la gauchesca, ¿sí? Y no es el lenguaje gaucho o del gaucho. Es algo que inventaron. ¿Es una imitación o algo que ellos entendieron? Exacto. Entonces eso no era, y los estudiantes no lo entendían, y bueno, ahí se generaba una tensión. Entonces, esto tiene que estar claro, es el lenguaje en uso, así que evitemos ese tipo de cosas de estudiar lo que es, no sé, un cuento, no. Tiene que ser el habla de las personas en su contexto cotidiano, ¿sí? Entonces ahí viene el texto de la BOB, donde yo cito, porque no, esto de que está en violeta, dice, lo que está resaltado, ¿no? Para estudiar el lenguaje debemos estudiar el sujeto que lo usa, la y el hablante, y debemos hacerlo en su contexto social natural sin intervenir en ese uso que hace el hablante, es decir, sin condicionarlo. Acá vamos a tener un problema. ¿Cuál va a ser nuestro problema? Pero para el examen final tenemos que saber esto. Nosotros queremos no condicionar al hablante, ¿no? Cuando lo metemos en una situación de hacerle una entrevista, ya lo estamos condicionando. Exacto. O sea, tendría que ser, por ejemplo, en el texto este que leímos, que no me acuerdo cuál es el autor, que era el que hacía el texto del análisis de las tiendas, era el cliente. O sea, funcionaba como cliente, o sea, era algo normal para ellos. Muy bien. Por eso el texto que trajo María Gabriela, el ejemplo del estudio del grupo oculto PT en los almacenes, en los shoppings de Mar del Plata, creo que se llama, es un gran ejemplo, léanlo, les va a servir, pero ahí tampoco ellos graban en este ejemplo de Mar del Plata, ¿sí? Nosotros vamos a grabar. Ustedes pueden animarse, ¿sí? a hacerlo en presencial. Yo preferiría que no, porque ya veo que alguien se agarra COVID y van a decir, la profesora nos mandó y nos agarramos la variante muy, y bueno, vamos a estar todos en problemas. Así que mejor grabar, pero lo que está diciendo Julián es así.
vamos a condicionar, ¿sí? Por eso las preguntas tienen que estar bien pensadas y no torturar a las personas que nos están ayudando a hacer el trabajo. Pero si se animan, son 10 entrevistados, entrevistadas que pueden estar en la calle, ¿sí? Tranquilamente, con preguntas. Ahí habría que hacer un estudio fonológico. No podemos hacer un estudio tan de la ideología. Igual se puede, después porque ustedes eso lo que hacen viene con el análisis, eso, ¿sí? Vieron que acá el ejemplo que nos trajo María Gabriela dice que es muy probable que los que digan septiembre, los que dicen septiembre, se asocian a la variedad culta porque quieren pertenecer, ¿no?, a ese grupo. Y los que dicen septiembre probablemente se alejen de la variedad culta porque, bueno, pertenecen a otro estrato. Entonces ahí hay una ideología. Si yo elijo acercarme a la variedad culta, hay una ideología en mí como hablante. Entonces puedo deducir, además de usar la VOV, usar, por ejemplo, Voloshinov y Van Dijk, que ya vamos a llegar. ¿Vamos bien con esto que estoy diciendo ahora? Entonces, tratemos de no condicionar, pero si nosotros grabamos, esto lo tienen que poner en el trabajo. Que la VOV dice que no hay que condicionar, que se estudia en este contexto natural, nosotros tuvimos que grabar, por lo tanto va a haber cierto condicionamiento. Eso se enuncia en el trabajo de investigación, ¿sí? Se aclara todo lo que hicimos. Luego ahí en ese color que, no sé, que es fucsia, creo, lo que vamos a estudiar es eso, el uso cotidiano que hace el hablante del lenguaje, ¿sí? Eso es, vamos a estudiar la lengua en uso. Y lo que hace la voz es estudiar, el grupo que estudia son trabajadoras. Fíjense cómo va aclarando cuál es el objeto de estudio en la lengua en uso, que no vamos a condicionar para que realmente estemos escuchando lo que dicen las personas en su vida cotidiana. Nos interesa la vida cotidiana y ahí nos alejamos de Saussure, que decía, ¿se acuerdan que no se podía estudiar la lengua en uso? El habla. El aporte de la VOV es ese, decir, sí, podemos estudiar el habla. ¿Sí? Hay que generar herramientas difíciles, pero se puede hacer. Claro, Saussure no hizo esa parte porque era muy compleja. Estaba difícil. Estaba difícil. Mucho trabajo. Claro, igual Saussure, por supuesto que aportó, ¿no? Hizo gran aporte a definir el signo. Pero no le dio tiempo, si ni siquiera pudo ni publicar un libro, nada. Es más, el libro no lo hizo ni él, pobrecito. No lo publicó él, claro. Ni lo publicó él. Claro. Entonces no tuvo tiempo, si no, por ahí hubiera hecho algo más. Sí, y además, es cierto, no es, pero los que vinieron después de Saussure siguieron con el mismo esquema. Entonces la VOV dice, bueno, está bien, entendemos que no quisieron estudiar y no meterse con el habla, porque es difícil de abordar y sistematizar herramientas, pero se puede hacer. Eso es lo que aporta la VOV. Aporta dos cosas. La idea de que en la lengua, la lengua en uso, o en el lenguaje, o en el habla, podemos reconocer un aspecto social, ¿sí? Hay relación entre lo que dicen los hablantes, lo que decimos los hablantes, y nuestro contexto, nuestra clase, nuestra profesión. Lo social se puede reconocer en el uso del lenguaje. Ese es el aporte número 1 que está en la primera página del texto de la VOV. Y el siguiente aporte es decir, sí, podemos estudiar el habla. Hay que generar herramientas, sistematizarlas, pero se puede estudiar el habla. ¿Sí? Bueno, y además, ¿qué hace la VOV? Como todo lo que está resaltado, supuestamente es para que después presten ahí atención, define el sujeto, los sujetos de estudio, ¿sí? Dice que va a abordar, va a observar trabajadoras y trabajadores. Entonces ustedes también van a tener que definir el grupo de personas que van a estudiar, ¿sí?
puede ser muy grande, puede ser personas, ustedes pueden hacer digamos, un corpus de personas, no sé, de 15 a 80 años, pueden estudiar docentes, pueden estudiar adolescentes, pueden estudiar personas que están en la calle, que pasan por tal lugar, o sea, pero tengo que saber qué grupo voy a estudiar. No puede ser una cosa que se me ocurrió 2 minutos antes de salir a hacer las entrevistas, ¿sí? Bien. Profe, también tenemos que buscar información sobre el estado del arte, digamos, ¿o no? Vamos a usar los textos que, a ver, deberíamos hacerlo eso, Marisol, pero ahora vamos, si ustedes están ordenados, ordenadas, si tienen tiempo, pueden, una vez que definan el nivel de la lengua, si es fonológico, morfológico, semántico, sintáctico, bueno, concentrarse, ¿sí? Y buscar algún material más. Yo con que usen los 4 textos que les pido obligatorios estoy bien, pero lo que estás diciendo vos es pertinente. Si uno va a hacer una investigación, y sí, tiene que buscar todas las personas que estudiaron ese objeto de estudio y hacer el estado del arte. Sí. Ahora hacemos un pequeño ejercicio, pero sí, eso que estás diciendo es así se hace. Entonces buscas todo, por ejemplo, lo que hizo María Gabriela, bueno, puso, no sé, podés poner la Bob en otros trabajos, ¿no? Hacer en el buscador, tirar textos que hayan usado el método de la Bob, una cosa así, te aparecen, y ese puede ser tu estado del arte, ¿sí? Pero acá vamos a ir con esto pequeño porque tenemos poco tiempo para hacerlo. Una investigación de este tipo lleva mucho tiempo, ¿sí? Hacemos un ejercicio, pero está muy bien. ¿Por qué hacemos esto? Profe, pero, perdón, por otro lado, nosotros, digamos que en el profesorado tampoco tuvimos mucha preparación en eso. Pero, ¿por qué decís eso, Marisol? Claro, o sea, utilizar el método de investigación y todo eso, o sea, no. Me parece que, Claro. por lo menos yo en el profesorado, yo lo que sé lo estudié en la universidad, pero no en el profesorado específicamente. Sí, pero si quieren, a partir de las preguntas que me hagan, vamos a comentar. Pero lo que estás diciendo es así, lo que dice la compañera es así. Si uno va a estudiar un tema X, va a investigar sobre un tema, tiene que buscar todas las investigaciones anteriores que hayan hecho algo parecido, semejante, o lo mismo. ¿Por qué se hace eso? Y porque yo puedo creer que estoy descubriendo algo y en realidad ya lo hicieron otras personas, ¿sí? Y eso da cuenta de que uno está haciendo un trabajo serio. Eso que está diciendo ella es un estado del arte. Ahora, usemos la bibliografía que tenemos y pueden hacer en el cuerpo del trabajo, decir, bueno, si yo hago una investigación sobre el nivel fonológico, bueno, me tengo que remitir a la Bob, puede ser la bandera, ¿sí? Los textos que estén adentro de este corpus que está en la clase. Puedo usar el texto que presentó, que compartió María Gabriela, pero ahora no se pongan a leer 18 millones de trabajos porque yo no voy a evaluar eso, pero sí, si ustedes van a hacer una investigación para presentar, por ejemplo, en un simposio, hay que ponerle un poco más de búsqueda, ¿sí? Pero me parece que ahora, sí, yo sé que en el profesorado, porque esto pasa en todos los profesorados, no es el único, por eso yo insisto con esto y a veces me odian por eso, pero bueno, creo que por lo menos un acercamiento hay que tener a la investigación. No sé qué piensan ustedes al respecto. Sí, es verdad eso, faltan. O sea, uno quizás lo hace de forma, no sé, natural o buscás y qué sé yo, pero es verdad lo que dice Marisol, no nos han hecho hincapié o enseñado alguna técnica. Ese tipo, hay cosas que han faltado, no solo esto, hay otro tipo de cosas. Yo creo que es un hacer problema. bien, parecía una pavada, pero yo, por ejemplo, no sabía hacer bien de forma correcta, teniendo en cuenta las normas APA y todo eso, hacer bien todo el tema del marco teórico y ¿cómo se dice esto? Y poner bien quién fue el autor, de qué forma. La forma correcta no la tenía, yo lo ponía medio a lo criollo. Entonces, bueno, todo eso también, yo por lo menos pregunté y bueno, más o menos la otra profe también nos fue